uno nos esforzamos en la alabanza, nos esforzamos en el servicio de ujieres, nos esforzamos en la presentación acá de la iglesia, o quizás nos esforzamos en venir. Pero, ¿cuál es el propósito principal de ese esfuerzo? El propósito es, como dice, ¿cuál es el propósito de la salvación? El propósito de la salvación es ser salvo. Amén. El propósito de la salvación es ser salvo. Y el propósito de nuestro esfuerzo espiritual es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo yo voy a hacer la voluntad de Dios? Conociendo su palabra o qué Él quiere para mi vida. Y por eso tan importante es esta palabra, la misericordia. Bueno, ya hablé mucho. Vamos a un pasaje bíblico. Siempre lo que hablamos tiene que ir respaldado, tiene que tener su fundamento en el pasaje bíblico. Amén. Vamos a ver Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. A ver qué dice la Biblia al respecto de este tema. El profeta Miqueas. Amén, dice un hermano. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Otra vez vamos a leer. Hombre, dice, o mujer, ¿verdad? Porque en este caso habla de una forma genérica. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Él te declaró lo que es bueno. ¿Y qué pide? Acá tenemos que analizar una cosa. Jehová nos da leyes. Jehová nos da preceptos. Jehová nos da estatutos. Jehová nos da mandamientos. ¿Sí? En este caso dice, te pide. O sea que cuando uno le pide algo a alguien, dale, por favor. Hacena esto, por favor. Cuando el padre actúa con el hijo, fulano, vení un ratito, anda a traerme esto, ¿verdad? Fulano, anda a hacer esto. Pero cuando uno pide es en forma, es un por favor, es que querés que esa persona cumpla algo y no querés que se niegue. Entonces en este caso, esta es una forma parecida que Dios dice, Jehová pide de ti solamente, dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esta parte de amar misericordia es la que nos interesa en esta tarde. Que tú ames hacer misericordia. Que tú quieras con fervor el hacer misericordia. Y como hablamos en tres aspectos que se pueden hacer misericordia. Uno es al dar. Otro es al no hacer daño a la otra persona. Y otro es para salvación. ¿Sí? Que estamos hablando de en tres casos. Todas las otras cosas pueden traer satisfacción superficial o momentánea. Los bienes, las riquezas, los logros, las diversiones, los placeres. Pero el hacer misericordia trae satisfacción eterna y perpetua. Por eso dice, vamos a leer otro pasaje para que se vaya entendiendo qué tan importante es hacer misericordia. O sea, vamos a un ejemplo práctico. Cuando yo tengo una discusión con mi esposa, amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En medio de la discusión, y acá vamos a aplicar una palabra que ya estoy usando, inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual, a diferencia de la inteligencia emocional, inteligencia intelectual. Y hoy en día la palabra que se usa mucho es inteligencia artificial.
Pero nosotros debemos pedirle a Dios la inteligencia espiritual, que es la que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, no importa la circunstancia que vos estés pasando, en el momento de la discusión, en el momento del conflicto, en el momento de la pelea, en el momento de tomar o no un dinero de una mala procedencia, entonces tengo que tener una inteligencia espiritual y decir, tengo que tener misericordia. Tengo que tener misericordia. Tengo que ejercitar mi misericordia. Es famoso que cuando uno prepara una comida, uno que no suele preparar su comida, ¿verdad? Pero esta vez le vio a su familia cansada y nadie está allá y no quiere molestar. Entonces prepara la comida con mucho esfuerzo. Y cuando prepara todo, es como que el olor de la cocina se repartió por toda la casa y todos se levantan. Y ese que vos preparaste para vos, tenés que partir en los pedazos de tus familiares. Y ahí es una toma de decisión. Como es algo tan práctico y tan aplicable en mi vida de todos los días, y que es importante para que vos caigas en gracia delante de Dios. ¿Por qué hablo de caer en gracia delante de Dios? Porque vamos a leer los pasajes, cuán determinante es tener misericordia y cuán fulminante es no tener misericordia delante de Dios. Entonces ahí vos decís, tengo que tener misericordia, tengo que aplicar esa misericordia. Dice 1 Timoteo 4, 7, 8. Y esto hay que desarrollar como un deportista. Porque muchas veces pensamos que se nace ya con la piedad. Muchas veces pensamos que ya se nace con estas cualidades. Pero yo como cristiano, como hijo de Dios, según este pasaje, tengo la posibilidad de ejercitar, de desarrollar. Y en cada situación, no importa que un día no puedas alcanzar ese sentimiento. Lo importante es que te ejercites para que pueda ser aplicable con facilidad en tu vida. Entonces dice, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Tampoco nos dice que no aprovecha, pero dice que para poco aprovecha. Pero más bien, aprovecha más el ejercitarse en la piedad. ¿Por qué? Porque tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Qué interesante. ¿Cuánto pueden dar un aplauso para el Señor? Porque es tan eficaz la palabra de Dios. Entonces, al punto de decir, yo voy a llevarme bien con mi familia por misericordia. ¿Por qué voy a decir eso? Porque tengo compasión, tengo amor, y es, vamos a decir, una cualidad del amor. El amor contempla todo. Y un aspecto del amor es la misericordia. Eso tiene que grabarse en nosotros. Tenemos que poner los fundamentos correctos en nuestra vida, el orden de prioridades. Y la prioridad es tener piedad, sentir compasión. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Primera de Timoteo 4, 9. Recién leímos el 7, el 8 y el 9, el versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Más adelante dice, en estas cosas quiero que insistas. En estas cosas, o sea, en la piedad, es una cualidad que todo cristiano tiene la obligación de desarrollar en su vida. ¿Por qué, hermano? Primero que en Santiago dice, en una parte, digamos, el autor de la escritura, como que hace un careo con alguien. Entonces como que le dice algo
Y como piensa que el otro le va a responder, entonces dice, muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe por mis obras, le dice. O sea que tener misericordia, usted hermano sabe que es una muestra de fe. ¿Y por qué es una muestra de fe? Porque cuando vos, digamos, perdonás a una persona que te hizo daño, y vos decidís perdonar y tener misericordia, entonces vos estás creyendo de que Dios va a traer a cumplimiento todas las promesas en tu vida. Como dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de beber, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de comer, dale de beber. Y amontonarás ascuas sobre su cabeza. ¿Y qué es lo que significa? Porque el ascua es ese carbón encendido que va a tener todo eso sobre su cabeza. Entonces uno piensa ya otra vez mal y dice, porque le vas a consumir el fuego, porque eso es lo que yo quiero. Y hay otro sentimiento que tenemos que eliminar de nuestro corazón. Ese sentimiento de venganza, ese sentimiento, porque dice que el sinónimo de misericordia es piedad, conmiseración, consideración, y el antónimo es crueldad, cruel. Y dice que la crueldad, o sea, el cruel es el que se goza o siente satisfacción por la desgracia de los demás. ¿Y cómo es eso? Porque cuando se hace justicia, porque la justicia de Dios es infalible, entonces la persona recibe un castigo, vamos a decirlo así. O vemos que la persona recibió una desgracia, pero en mi corazón no debe estar ese gozo o ese sentimiento de satisfacción por la desgracia del prójimo, sino que tiene que ahí entrar una compasión de ayuda por los demás. Por ejemplo, vemos que en estos tiempos hay muchas catástrofes naturales, de pueblos que maldijeron a nuestro Dios. Y vienen tormentas y tornados, y yo veo que mucha gente dice, está bien que le haya venido el castigo de Dios, dice. Entonces se equivocan en el sentimiento expresado en su corazón. Porque te dice, no te halles, no te goces en el sufrimiento de los demás. Más bien compadécete. Entonces más bien tiene que ser un sentimiento de compasión y no un sentimiento de gozo. Pero sí un sentimiento de alegría, porque la justicia de Dios es perfecta. Amén. ¿Se entiende? Entonces, palabra fiel y digna de recibir por todos. Y decíamos que es una muestra de fe. Tener misericordia es una muestra de fe. Por eso le dice en Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que yo demuestro que tengo fe cuando hago de misericordia. Y ahora vamos a leer un pasaje. Hay mucho texto. Tuve que pensar bien sobre qué definir nuestro mensaje, porque la misericordia es muy amplia. Quizá estás esperando que diga algo que quizás no diga de la misericordia, porque es tan amplia y abarca muchos temas. Pero quiero leer con ustedes el pasaje de Mateo 18, 23. Esta es una parábola. Y comienza diciendo, vamos a buscar para leer completo. Mientras que usted busca, le voy a relatar ya. Mateo 18, 23. Y acá había el reino de los cielos, dice. Es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Cuando escuchamos que dice el reino de los cielos, entonces debemos prestar
suma atención. Porque se acuerda que Jesús le dijo a sus discípulos, os asigno un reino, dice. O sea que entre los cristianos, entre los hijos de Dios, tenemos asignado un reino por el cual tenemos que usar. O sea, hacer de uso. O sea, tenemos que convivir ese reino que Dios nos ha asignado. Y para convivir ese reino, entonces tenemos que tener las actitudes correctas. Está prohibido en este reino tener malas actitudes. Está prohibido, digo, porque debemos arrepentirnos cuando tenemos malas actitudes. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. 18:23 en adelante. Bueno, este rey le llamó a su siervo, Rodolfo, ¿cuánto me debes? Págame. Ya está. Fulano, Silvio. Y llegó a turno un siervo que le debía, dice, 10,000 talentos. Ahí en la Biblia de Reina Valera está todos los equivalentes. Dice que 10,000 talentos. Tengo anotado, ¿verdad? 10,000 talentos. Un talento es 21,6 gramos de plata. 10,000 talentos serían 21,600 gramos de plata. Más o menos hice el equivalente, que son 54,000 días de jornales, que nunca iba a terminar de pagar si trabajaba como jornalero. Entonces le dice, vamos a hacer cuenta. Y le dice, ¿cuánto te debo? 10,000 talentos, dice. Bueno, ¿tenés para pagarme? No. Bueno, vayan y véndanle, dice. Véndanle a él y a toda su familia como siervo, como esclavo. Y ahí entonces el siervo se conmueve porque iba a ser vendido y se tira y le dice, te ruego, oh Dios, te ruego, oh Señor, mi rey, no hagas eso. Ten paciencia de mí y yo te lo pagaré todo, dice. Y dice que le decía reiteradamente, ¿y qué vos vas a hacer, hermano, si un tipo se tira por tus pies y te dice, te ruego, no me hagas eso, no me metas en la cárcel? Hoy en día la deuda por deuda no nos vamos a la cárcel. Por estafa lo que uno se va a la cárcel. Pero por deuda ya no se va uno a la cárcel. Pero este se iba a ir a la cárcel. Entonces le dice, te ruego. Y dice que el rey, movido a misericordia, le dice, bueno, te perdono tu deuda, le dice. Te perdono, anda, le dice. Y él, claro, se levanta, ya, gracias, se va. Y dice que tenía un consiervo. Y ese consiervo le debía 100 denarios. 100 denarios. Y estaba leyendo que un denario son 4 gramos de plata, que era considerado como un jornal, o sea, un día de trabajo. O sea que según el cálculo que yo hice, 100 denarios equivalía a 25 días de trabajo. Y el otro, ¿cuántos días? El otro era si trabajaba todos los domingos, inclusive todos los días, inclusive domingo no se iba a la iglesia, entonces iba a alcanzar 148 años. Jamás iba a terminar de pagar trabajando como jornalero. Entonces se va a este siervo y le dice a su consiervo, págame lo que me debes. Y el otro también se tira, ay, yo te debo y no me vayas a cobrar, perdóname la deuda. Y el otro, ¿qué hizo? Según la parábola le dice, no, págame lo que me debes. Pero perdóname por favor, págame lo que me debes. Pero yo necesito trabajar, yo voy a trabajar para 25 días. Págame lo que debes. Alguacil, juez, magistrado, movió todo su contacto a la cárcel. Y dice que los amigos, o sea, los consiervos a través del siervo, miran por lo que hizo fulano. Vamos allá a contarle al rey lo que hizo. En este caso no es chisme. Entonces se fueron y le dijeron al rey, mi rey, ¿sabe qué?
¿te acordás de ese siervo a quien vos le perdonaste? Sí. Y sabés que él tenía un consiervo que le debía 100 denarios nomás, y ¿sabe qué? No le pagó, no le quiso perdonar. No le quiso perdonar. ¿Y sabe qué hizo? Le metió en la cárcel. ¿Qué? Llamen a ese siervo, rápido. Llamen a ese siervo. Y vino el siervo. Es cierto que vos hiciste esto, tal. Y es cierto que vos no perdonaste. Y dice, no debías tú hacer lo mismo, dice. No debías, Mateo 18:33. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti, dice. Y es aquí la parte que nos confronta. Hermano, algunos dicen que la salvación no se pierde. Y ese es el tema principal de este mensaje. Decía, cuando estábamos leyendo al comienzo, comprender el propósito principal de nuestro esfuerzo espiritual. O sea, yo me esfuerzo, yo quizás diezmo, hablo en forma general, ¿verdad? Diezmo o ofrendo o hago un servicio en la iglesia o hago todas las cosas porque estoy esperando tener mi salvación, ¿verdad? Pero acá la Biblia nos enseña que hay una actitud fundamental que tenemos que tener, crucial. Hay ciertos exámenes que cuando uno se va a rendir están marcados que no te podés equivocar. Todo el resto te va a descontar, punto. Pero esos ítems no podés equivocarte porque automáticamente te quedás, reprobás el examen. Así decía, por ejemplo, en el examen de la licenciatura en conducción, dice 30 preguntas, 3 preguntas en rojo. Si te equivocás, sos eliminado, no tenés. Dice, ¿puede cruzar en el semáforo en rojo? Dice, sí, no o puede ser, según el caso, dice. Y algunos, según el caso, dice, reprobado. Así también es la misericordia, hermano. La misericordia dice, vos podés optar de no tener misericordia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 35, para los que están siguiendo en la Biblia, 18:35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también hará mi Padre Celestial si no perdonáis a cada uno sus ofensas, dice. El deseo de Dios es que seamos personas piadosas. La misericordia por sobre todas las cosas. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y esta es una característica. Vamos a hablar de un tema más importante. Hermano, yo le estoy dando, ¿cómo se dice? Usted sabe cuando viene en un pendrive la información. Bueno, ¿qué yo hago con esa información? Una vez que cargo mi computadora, proceso y la utilizo en mi bien. Así también toda esta información tiene que darle uso positivo en su vida. Vamos a ver qué dice en Tito 1:1. Tito 1:1. Quería hablar de este porque es muy importante para ampliar nuestro conocimiento al respecto de este tema. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Recién hablamos
Porque tener misericordia es una muestra de fe, ¿sí? Tener misericordia es una muestra de fe porque yo creo en las promesas, yo creo en la palabra de Dios que dijo sobre mi vida o sobre el funcionamiento de este mundo. Como habíamos dicho que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, amontonarás agua sobre su cabeza, habla de una promesa que la persona se va a llenar de remordimiento hacia ti a tal punto que después se va a transformar su corazón en beneficio hacia tu persona. Como dice, aquel que cae en gracia delante de los ojos de Dios, aún a sus enemigos lo pone en paz con él. Entonces, vemos que acá dice que es conforme a la fe de los escogidos. Y acá algo que quizás va a confrontar en tu corazón, en tu mente. Dice que es conforme a la fe de los escogidos. Acá estamos todos los que somos escogidos de Dios. Amén. Somos todos acá los escogidos de Dios. Todos los hijos, los ungidos. Entonces nos está diciendo Tito, o sea que la epístola a Tito, que si vos sos escogido de Dios, tenés que tener esta fe. Esta fe que vos tenés, dice que es según la piedad, la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad. O sea que dice que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sí? Vamos por este paso. Vamos por escalón. Dice, ¿quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. O sea, la fe del escogido, el conocimiento de Jesucristo, vos conocés a Jesús, entonces que va conforme a la piedad. Vos tenés que ser persona piadosa. Vos tenés que ser una persona misericordiosa porque no es congruente. Congruente es que es igual. No es igual al que no tiene fe. Es igual, es congruente, es conforme al que tiene fe. O sea que si vos tenés fe en Jesucristo, vos estás creyendo en Jesucristo, crees que Él es la verdad, entonces tu comportamiento y tu actitud tiene que ir de acuerdo a la misericordia, de acuerdo a la piedad. Tenés que ser persona piadosa. Por eso dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son 3 cualidades que vos tenés que desarrollar y manifestar a las personas, porque eso habla de tu fe. Vos mostrás tu fe. Muéstrame tu fe sin obra. Yo te voy a mostrar mi fe por mi justicia, por mi misericordia y por mi humildad. Amén. Está bueno este pasaje, ¿verdad? Nos confronta. Dice, en otra versión, NBI, dice, el conocimiento exacto de la verdad. O sea, vos decís, yo le conozco a Jesucristo, yo le recibí en mi corazón, yo siento el fuego del Señor. Entonces así ese fuego tiene que manifestar mi misericordia. Ese fuego del Señor tiene que manifestar mi piedad. Esa persona comprensiva. Muchos dicen, y esto escuché, que muchos matrimonios se divorciaron. ¿Por qué? Porque dice que él me maltrata y él o ella me pega. Qué feo suena, ella me pega, ¿verdad? ¿Y por qué no le comprendió? No, pero viste que era una situación de discusión. No puedes juzgarle por la situación, porque los dos estaban nerviosos, ¿verdad? Sí, los dos estábamos nerviosos y bueno, y luego estaban nerviosos. Tenés que comprender que cuando uno está nervioso hace cualquier cosa, cosas que dañan a la otra persona. Entonces perdonale. Jamás le voy a perdonar eso que me hizo. Entonces no está haciendo de misericordia. Tenemos muchísimos otros pasajes que hablar. Está la parábola del buen samaritano, que explica perfectamente también lo que es el hacer misericordia. Entonces, quiero leer otro pasaje también de Tito, ya que estamos en el libro de Tito, porque así no perdemos. Dice, el auto cuando se va de un lugar a otro lugar tarda mucho tiempo, ¿verdad? Entonces hay que ver los versículos todos cerca para no tardar tanto. Dice Tito 3:5. Tito 3:5.
Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que la regeneración de nuestro ser, el nuevo nacimiento que predicamos, Jesús, vos al recibirle vas a ser una nueva persona, vas a ser regenerado, vas a nacer no de carne ni de voluntad humana, sino en el Espíritu, en fuego. Y así tenés que mostrar la piedad y la misericordia. En 3 formas que hablamos. 3 formas. Al dar a una persona que necesita, que siempre Dios habló de eso. Dice que tenga compasión de el huérfano, la viuda, el extranjero. El huérfano, la viuda, el extranjero. Siempre Dios hace mención. Por eso Dios dice que nunca cambia. Él es antes, ayer, hoy y siempre. Entonces, esa regeneración en tu ser, por el lavamiento y por el Espíritu Santo, tiene que hacer en vos una persona misericordiosa y piadosa. ¿Y qué yo gano teniendo esto? Podemos decir, no sé cuántas cosas vamos a decir, pero vamos a decir. Dice, la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué te trae? ¿Qué yo voy a hacer teniendo misericordia? Al dar misericordia, al salvarle a alguien de una situación mala y al perdonar de un daño. Al perdonar. Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a aplicar? Demasiado ya estaba hablando. Yo soy una persona renovada por el Espíritu y tengo que aplicar en mi vida estas cualidades. Vamos a leer un pasaje en Proverbio 21. Esto es para que nos recordemos siempre. Proverbio 21. Eso ya da la pauta que hay que ir terminando. Amén. Así que si los músicos pueden acompañarnos con una adoración. Proverbio 21. ¿Qué yo voy a ganar? Allá vino a traer el conocimiento de Dios. ¿Qué yo voy a ganar haciendo misericordia? La satisfacción del deber cumplido. O sea, cuando yo hago algo que Dios me indicó, me pidió que haga. Dios me pidió, ¿verdad? Dios me pidió que haga misericordia. Entonces yo siento satisfacción en mi vida. Me siento bien. Cuando yo hago de misericordia, la misericordia es algo espiritual. Vamos a meter dentro de la bolsa de la inteligencia espiritual. Yo decido por las cosas buenas. Y acá ya vamos a la conclusión. Entonces yo me siento bien porque mi espíritu se eleva. Mi espíritu se eleva más de las cosas humanas, de las cosas mundanas. Y entonces eso trae satisfacción a mi vida. Por eso en la radio se ve que hay frecuencia alta y frecuencia baja. ¿Y cuál funciona mejor? La frecuencia alta, que no tiene interrupciones. Pero tiene que estar más alto, porque es frecuencia alta. Y así también, cuando vos haces de misericordia, entonces elevas tu espíritu para que tenga esa paz, gozo, como dice en Romanos, que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y vamos a leer este pasaje. Proverbio 21. Va a ser fácil de acordarse. 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Muchas veces buscamos la vida en cosas donde no existen. Vas a hallar la vida en la misericordia. Y el otro, que es una promesa, también del libro de Proverbios 22:9,
El ojo misericordioso será bendito porque dio su pan al indigente. Eso es lo que quise compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Fuerte aplauso al Señor.